Talkers, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy os traemos el análisis completo del Xperia Z2 tras un mes de uso. Y es que no es lo mismo probar un teléfono durante una semana o 10 días aproximadamente a poderlo analizar con profundidad durante el periodo de un mes completo aproximadamente. De esta manera os podemos asegurar que es mucho más fácil sacarle el rendimiento que hace falta para poder explicaros con posterioridad todas sus características, prestaciones, qué es lo bueno que tiene y qué es lo malo. Pero antes de continuar, un pequeño repaso a sus especificaciones para que las tengáis un poquito más claras. Recordaros que el Xperia Z2 es un móvil con una pantalla de 5,2 pulgadas. Su resolución es Full HD, lo que quiere decirse que tiene una resolución de 1920 píxeles por 1080. Si os preguntáis por la densidad de píxeles por pulgada, deciros que el Xperia Z2 posee una densidad de 424 puntos. Continuando con sus especificaciones, pues deciros que nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon 801, que es un procesador de 4 núcleos y a una velocidad de 2,3 GHz, apoyado con una GPU Adreno 330. Lo que quiere decirse es que ahora mismo no habrá juego que se le resista. Obviamente de las aplicaciones no hay que decir nada. En principio cualquier aplicación que ahora mismo en el mercado funcionará a la perfección en el Xperia Z2. Todo ello también es debido a sus 3 GB de RAM, que hacen que vaya muchísimo más fluido. Deciros que la versión actual con la que viene es Android 4.4.2 y posee una pequeña capa de personalización de Sony, que bueno, si habéis visto algún dispositivo Xperia de las últimas que han ido saliendo al mercado, bueno, pues es bastante similar. Posee conectividad LTE o 4G y también posee conectividad a través de NFC, sobre todo para el contacto cercano. Obviamente, pues posee también conectividad Bluetooth y Wi-Fi. En cuanto a sus medidas, pues bueno, deciros que posee una longitud de 146,8 milímetros y una anchura de 73,3, con un grosor de 8,2 milímetros. En cuanto al peso, nos encontramos que tiene 163 gramos. Otro de los puntos fuertes del Xperia Z2, obviamente, es su cámara. Sony presume de que es ahora mismo la mejor cámara del mercado montada en un smartphone. Tenemos por un lado una cámara trasera de 20,1 megapíxeles, que es esta que veis aquí, que posee un sensor Exmor RS. Y en la parte frontal nos encontramos con una cámara de 2,1 megapíxeles. La batería, nada desdeñable, son 3200 mAh y os podemos decir que aguanta lo suyo. Y bueno, pues esto más o menos en cuanto a sus especificaciones. Pasemos un poco al repaso exterior del dispositivo y después ya pasamos a lo que es el análisis en profundidad, nuestras opiniones y unas cuantas pruebas que hemos hecho con el Xperia Z2. Sobre todo, estad atentos porque, si lo recordáis, es resistente al agua, cumple con la norma IP58 y nos permite que lo sumerjamos hasta 1,5 metros de profundidad durante media hora. Todo ello siempre en agua dulce. Esto no quiere decir que no lo podamos sumergir en agua salada, pero bueno, no es muy recomendable. Si alguna vez lo hacemos, pues lo que debemos hacer rápidamente es luego bañarlo en agua dulce para que se le pueda quitar todo el salitre que le puede haber quedado acumulado y que bueno, pues que al ser corrosivo pues puede dañar el dispositivo. Pero bueno, vamos al repaso externo del Xperia Z2. Antes de nada, creo que ya en alguna ocasión os hemos comentado que el Xperia Z2 está construido alrededor de un bloque de una sola pieza de aluminio, lo que le confiere pues una extremada dureza y resistencia a los golpes. A partir de ahí pues nos encontramos los diferentes digamos accesorios o ranuras o botones que forman parte del Xperia Z2. Vamos a hacer un rápido repaso para luego continuar ya con el análisis. Por un lado nos encontramos en este lateral lo que es, como estáis viendo aquí, la ranura para las tarjetas microSD y que para conseguir que sea totalmente resistente al agua vienen, como suele ser habitual en los smartphones de la serie Z, con unas tapas selladas con goma. Para acceder a ellas lo único que debemos de hacer es introducir la uña en la zona que está habilitada para ello y como veis las tapas se pueden retirar. Colocaremos la tarjeta o haremos lo que tenemos que hacer en función del slot correspondiente y bueno, pues lo único que tenemos que volver a hacer es volver a colocar
la tapa en su sitio. Siempre hay que asegurarse de que se queda completamente cerrada, así evitaremos que pueda entrar agua. Después de la ranura para la micro SD nos encontramos el botón de encendido, también clásico ya en la serie Xperia Z, y que está situado justo en la zona central del terminal, que lo veis aquí. A continuación tenemos el botón de control de volumen y obviamente pues nos permite subir y bajar el volumen. En caso de que tengamos configurada la cámara para utilizar el mando de volumen como zoom, pues nos servirá, como habéis escuchado, para controlar durante las grabaciones o cuando estemos haciendo fotos la cercanía o la lejanía de los objetos. Por último, en este lateral, como estáis viendo, nos encontramos con el botón dedicado para la cámara. Esto nos permitirá lanzar de manera rápida la cámara, incluso con el teléfono en stand-by. Solo tenemos que mantener apretado durante un segundo aproximadamente, notaremos una vibración y automáticamente la aplicación de cámara se lanzará. Si seguimos girando el dispositivo, como estáis viendo aquí, nos encontramos con lo que son los micrófonos para las conversaciones o las aberturas del micrófono para las conversaciones. En esta zona o en esta esquina de aquí nos encontramos una ranura muy socorrida para esas cintas de transporte que podemos utilizar para que no se nos caiga el smartphone o para llevar colgado del cuello. Si seguimos girando el terminal, nos encontramos en esta zona central lo que son los contactos para la bahía de carga magnética. Sony tiene una bahía de carga magnética para escritorio y bueno, pues estos serían los contactos donde quedaría enganchado. Si seguimos en esta zona de aquí, en este lateral, en la parte superior, nos encontramos con la ranura donde se ocultan tanto el puerto micro USB como la ranura para la tarjeta microSIM. Como en casos anteriores, solo tenemos que retirarla para que veáis que aquí están alojadas las dos ranuras. Un lado tenemos el puerto micro USB que nos permitirá cargar el dispositivo y bueno, pues también transferir los datos a través del puerto USB. Y en esta zona de aquí pues estáis viendo la ranura para la tarjeta microSIM. Este botón que veis rojo es un botón reset que nos puede servir también en caso de emergencia y que no tengamos control sobre el smartphone. Con él podremos resetearlo. Colocamos la tapa en su sitio para que quede bien sellado y seguimos con el repaso. Aquí estáis viendo el puerto para el conector jack de 3,5 y que nos permitirá, pues entre otras cosas, colocar los auriculares o los mandos libres e incluso, que no sé si lo habréis visto en la web, también hay un micrófono estéreo que ha lanzado Sony direccional y que bueno, pues nos puede ser muy útil en el caso de que lo queramos utilizar como grabadora de sonido. Esto está muy bien para, por ejemplo, hacer entrevistas o ruedas de prensa. Y en esta zona lo que nos encontramos es otro micrófono, pero en este caso es el micrófono de ambiente y que nos permitirá ayudarnos a cancelar el sonido cuando estamos en las conversaciones telefónicas. Pasamos a la parte trasera del smartphone, del Xperia Z2, y nos encontramos, por un lado, su lente para la cámara de 20 megapíxeles con su sensor Exmor RS. Como estáis viendo, es un objetivo bastante grande. Luego, justo inmediatamente debajo, tenemos el flash LED y que bueno, no es que sea muy potente, pero nos ayudará en fotografías oscuras y con objetos cercanos a rellenarlos con luz para que nos salga mejor la imagen. Lo que estáis viendo aquí en esta zona de aquí ahora mismo, que parece una letra N, es donde está situada la antena NFC y que nos permitirá, cuando sincronicemos nuestro smartphone con otro dispositivo a través de este sistema de conectividad, bueno, pues lo tendremos localizado y así sabremos dónde debemos acercar el otro dispositivo. Especialmente útil, por ejemplo, para el Smartwatch 2 o para la Smartband. Y que, bueno, pues habéis visto también que están los vídeos de análisis colgados en el canal. Y nada más. Toda la parte trasera del smartphone está realizada, como veis, en cristal, al igual que la parte delantera. Obviamente no tiene pantalla, pero bueno, es en formato cristal y que, bueno, pues le confiere un toque de elegancia bastante interesante. Le damos la vuelta y pasamos a la parte frontal del Xperia Z2, que es esta que estáis viendo aquí, es la pantalla obviamente. A destacar, bueno, pues los altavoces estéreo que tiene el Xperia Z2 y que ayudarán mucho cuando estemos con contenidos multimedia. Como estáis viendo, tenemos un altavoz en la parte superior y tenemos otro altavoz en la parte inferior. Como hemos dicho, para reproducción de contenidos multimedia, vídeos, películas o bueno, cuando estemos escuchando música,
ideal. Por lo demás, bueno, pues nos encontramos aquí la abertura de la cámara de 2,1 megapíxeles frontal y bueno, pues los típicos sensores que se encuentran alojados en este pequeño punto que veis más oscuro del smartphone. Y como hemos dicho, recordaros que está realizado en un solo bloque de aluminio, como veis, no sé si lo notáis, pero la verdad es que da un aspecto de ser bastante robusto, bueno, pues salvo por la zona donde están las bahías y los botones, pero como veis, le da por un lado un aspecto elegante y sobre todo resistente a impactos. Si cae con la parte, digamos, del marco, si cae plano con la pantalla hacia adelante y hacia atrás, pues bueno, con la carcasa trasera o la pantalla, pues es bastante fácil que el smartphone se dañe. Pero en el caso de caer pues por el lateral o con una de la esquina, pues es probable que resista bastante bien a los impactos. Vamos a pasar al análisis ya, sobre todo de su software y sus funcionalidades. Por cierto, recordaros que aunque es resistente al agua y podremos sumergirnos con él y bañarnos con él, de hecho dentro de un ratito en este mismo vídeo os mostraremos unos cuantos ejemplos, recordad que siempre tiene que estar con sus tapas bien puestas. Si las tapas no están bien cerradas, obviamente podrá entrar agua y eso no estará cubierto por la garantía. O sea que siempre aseguraros de que las tapas del smartphone están bien puestas. A nivel de User Interface, o bueno, como lo queréis llamarle, o de la personalización del Xperia Z2, hay que reconocer que pues no difiere mucho de lo que es Android de stock. Cambia un poco en el diseño, las carpetas, pero bueno, a nivel de funcionalidad es bastante similar. Es cómodo de utilizar y bueno, pues teniendo en cuenta las prestaciones del dispositivo, tanto procesador y memoria, bueno, pues es muy difícil que en algún momento podamos encontrar lag. Como estáis viendo, responde perfectamente las pantallas, cómo van cambiando. Podemos cambiar al área de aplicaciones, como estáis viendo, sin ningún tipo de problema. Funciona bien la barra de notificaciones. En general, el funcionamiento es muy fluido. En cuanto a aspectos un poquito más particulares del User Interface, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso a las cosas que nos han parecido un poquito más interesantes y que, bueno, que creemos que merecen la pena que repasemos. Por un lado nos encontramos un poco por la parte de personalización del escritorio o del User Interface. Por ejemplo, una de las maneras que tenemos de acceder a ellas es pinzar cuando estamos en el home del dispositivo. Pinzamos con dos dedos y como veis tenemos por un lado acceso a todos los escritorios y esto nos permitirá lanzar widgets o reorganizar iconos. Y como estáis viendo en la parte inferior tendremos otra barra de tareas que nos permitirá realizar funciones específicas. Una parte que bueno, pues nos ha resultado algo más interesante: si pulsamos sobre temas se nos abrirá una pantalla. Como estáis viendo, podríamos seleccionar uno y automáticamente lo aplicaríamos y nos cambiaría a nivel global partes visuales del dispositivo, los tonos de fondo, escritorios animados y demás. Pero bueno, estos son bastante sencillos, pero siempre tenemos la posibilidad de añadir unos cuantos más de Google Play. En Google Play encontraremos una selección bastante amplia de temas, unos son de pago y otros no, eso ya depende de nosotros si queremos utilizarlos o no. Para añadirlos, muy sencillo, pulsamos sobre esta opción y como estáis viendo automáticamente se nos abre una ventana con una especie de widgets, son temas de Xperia y que se adaptarían perfectamente a nuestro dispositivo. Si quisiéramos uno, solo teníamos que pulsar sobre él y como estáis viendo, pues nos está preguntando si queremos ir a Chrome o a Google Play. Bueno, pues podríamos pulsar Google Play, nos abriría la tienda de aplicaciones de Google. En este caso, el tema Xperia Triflat, este que estamos viendo aquí, bueno, pues sería gratuito. Lo instalaríamos y ya está. Luego lo teníamos disponible desde la galería. Otra manera rápida de personalizar nuestro Xperia sería, dentro del menú de aplicaciones, irnos a la primera pantalla. Como estáis viendo, una vez hacemos swipe sobre la pantalla de izquierda a derecha, como estáis viendo, nos ha aparecido una barra de acceso rápido. Desde aquí, bueno, pues podremos buscar aplicaciones, podremos desinstalar aplicaciones, cambiar la ordenación de los iconos de las aplicaciones por orden propio, alfabético, las más utilizadas o las instaladas, que no son las que venían por defecto en el dispositivo. Y además, bueno, pues como veis, tenemos un acceso directo para aplicaciones, obtener aplicaciones, y nos manda o bien a la Play Store de Google o bien a Sony Select, que es la tienda de Sony.
A nivel también de usabilidad del interface de usuario, bueno, pues por ejemplo, la facilidad a la hora de crear carpetas con diferentes accesos a aplicaciones. Como estáis viendo, tenemos aquí la aplicación para el Google I.O. que se va a celebrar en unos días y bueno, pues ahora mismo no está en una carpeta, está directamente en el escritorio. La manera de construir una carpeta es muy sencilla. Por ejemplo, nos vamos al menú de aplicaciones y queremos, por ejemplo, añadir un icono y a su vez crear una carpeta. Bueno, pues seleccionaremos el que queramos añadir a esa carpeta, por ejemplo, Noticias Social Life de Sony, lo subimos arriba y una vez lo tenemos en el escritorio, arrastramos sobre el icono de Google I.O. y como veis, automáticamente, bueno, pues nos ha creado una carpeta con los dos accesos directos a las aplicaciones. Como veis, es muy sencillo, no hay que ir a un menú, por ejemplo, desplegar un menú, añadir carpeta y luego ya poder utilizarlo. En el caso de que las queramos quitar, bueno, pues nada más sencillo, igual. Cogeríamos la aplicación que queramos sacar de la carpeta y, como veis, la soltamos sobre el escritorio. Bastante fácil, ¿verdad? Más detalles sobre el interface de usuario. Por ejemplo, barra de notificaciones. Si con un dedo sacamos la barra de notificaciones, bueno, nos encontramos las notificaciones que estén activas en ese momento, por ejemplo, la del reloj Pebble, que es el que estamos utilizando. Y bueno, pues tenemos dos solapas, notificaciones y por otro lado tenemos ajustes rápidos. En ajustes rápidos pues tenemos los típicos botones para activar y desactivar de una manera rápida diferentes funciones, wifi, acceder a la primera pantalla de notificaciones, brillo y demás. Aparte podríamos editarla para poder añadir más aplicaciones a esta barra de tareas. Pero bueno, la verdad es que si queremos ir a los ajustes, pues es un poquito rollo tener que desplegar, ir aquí y sacar las notificaciones. La manera más sencilla, pues bueno, como ya venía siendo habitual en KitKat, pues bueno, con dos dedos lanzaremos la otra ventana. Si utilizamos dos dedos para sacar el menú de aplicaciones, como estáis viendo, automáticamente lanzamos nuestras lanzamiento de aplicaciones rápidas. Si lo hacemos con un dedo, como hemos dicho, pues estáis viendo, tenemos aquí las notificaciones y si lo hacemos con dos dedos, pues tenemos el menú de aplicaciones. Siempre podemos switchar entre uno y otro, como veis, cambiando las solapas, pero bueno, para recordaros sobre todo que tenéis un acceso directo. Otra cuestión que a veces que la gente no lo sabe es que una vez que tenemos las aplicaciones rápidas no tenemos que irnos a ajustes, por ejemplo, para configurar diferentes parámetros. Por ejemplo, si queremos ajustar parámetros del brillo, no tenemos que irnos a ajustes brillo, con que mantengamos el dedo pulsado sobre el brillo, automáticamente, como estáis viendo, se nos abre el apartado de pantalla y ya solamente con pulsar en pantalla nos iríamos a los ajustes de pantalla. Esto pasa con todos los menús. Por ejemplo, si queremos irnos a configuración Wi-Fi, por ejemplo, mantenemos pulsado sobre el Wi-Fi, se nos abre la solapa y automáticamente iremos a los ajustes del Wi-Fi. Aprovechando que estamos ya en esta parte de configuración, también comentaros un tema que quizás no sepáis. No sé si habréis visto que los nuevos smartphones de LG utilizaban un sistema mediante toques en pantalla que nos permitían activar y desactivar la misma. Inicialmente se llamaba Knock On y bueno, pues como os hemos comentado, permitían activar y desactivar la pantalla. En este caso Sony ha hecho algo similar y nos permite mediante dos toques en pantalla también activar nuestro Xperia Z2. Y bueno, pues la verdad es que una vez te acostumbras es bastante más sencillo el activar en nuestro smartphone. En vez de estar buscando el botón, bueno, pues con dos sencillos toques en la pantalla automáticamente nuestro Xperia Z2 se encenderá. Vamos a enseñarlo aquí, damos dos toques y como veis la pantalla se ha activado. Solo nos haría falta, bueno, pues desbloquear el smartphone. No funciona de la manera inversa, o sea, no podemos bloquearlo con dos toques y se apagaría. Bueno, pues comentaros que esta posibilidad existe y que la activaríamos, por ejemplo, vamos a volver a activarlo con dos toques. A ver, que me ha fallado el efecto demo, ¿ves? Ya lo tenemos desactivado. Y esto se encuentra en el área de pantalla. No quiero que se mueva el móvil, nos vamos a ajustes. Por ejemplo, nos vamos al menú de pantalla, que es el que estáis viendo aquí. Y si nos vamos a la parte inferior, veis que hay una opción que pone puntee para activar. Si esa opción está marcada, dos toques, la pantalla activada. Muy útil, la verdad. Más cosas interesantes que hemos encontrado en el Xperia Z2 y que bueno, pues que se pueden salir un poquito de lo común y que al final todos los smartphones tienen. Bueno, pues hemos encontrado pues, una opción que es interesante y que es la multitarea en multiventana. Como habéis visto ya en algunos fabricantes empiezan a incorporar esta manera de trabajar.
Samsung lo hizo en su momento, LG también ha hecho sus pinitos y bueno, otros. Sony también lo está haciendo y nos permite ejecutar aplicaciones en ventana redimensionables y que estarán sobre el fondo. Por ejemplo, estar navegando por internet, hacer ciertas tareas y mientras tanto estar ejecutando otras por debajo. Lo mejor es que os enseñemos un pequeño ejemplo y así veis cómo funciona. Desbloqueamos nuestro Xperia Z2, que es lo que estáis viendo aquí, y bueno, para lanzarlas utilizaríamos el menú del histórico de aplicaciones de Android. Pulsamos sobre él y bueno, pues por un lado tenemos las aplicaciones con las que hemos estado trabajando, todo el histórico de aplicaciones. Pincharíamos sobre ella y bueno, pues accederíamos. Y en la parte inferior, como estáis viendo, tenemos una pequeña como barra de tareas, aquí estáis viendo, y tenemos, bueno, pues un icono inconfundible de Google Chrome, otro icono con una pequeña bola del mundo, que obviamente es un navegador web. Tenemos una pequeña cuenta regresiva, una aplicación de cuenta regresiva, y esta que estáis viendo aquí, pues es una aplicación para hacer capturas de pantalla. En vez de utilizar el botón de encendido y volumen abajo simultáneamente, bueno, pues nos permitirá hacer capturas de pantalla. Esto por un lado son las aplicaciones que podemos tener para lanzar rápidamente. O sea, tenemos acceso a 4 aplicaciones, pero tenemos en el sistema más. Esto lo podemos configurar. Como estáis viendo, hemos pinchado sobre esa pequeña flecha que veis y nos encontramos con un repositorio de todas las aplicaciones que son susceptibles de poder utilizarse con este sistema. Podremos descargar más. No solamente estas son las compatibles, sino que algo muy similar a lo que ocurre con los Xperia Themes o los temas para Xperia, podemos descargar más desde Google Play. Si le damos al botón más, nos pregunta y nos dice que si queremos ir desde Widget o Play Store. Si pulsamos sobre la Play Store, nos va a encontrar aplicaciones de terceros, bueno, algunas son de la propia Sony, que son susceptibles de ser ejecutadas también en ventana, que son las que veis aquí. Hay unas cuantas, podéis probar, bueno, nosotros hemos hecho una prueba y nos hemos descargado, como habéis visto antes, esta aquí, la de conversor de medidas. Para añadirla aquí a esta zona, bueno, pues lo que vamos a hacer es quitar, por ejemplo, el de esta que estáis viendo aquí, la de hacer las capturas de pantalla, la soltamos, nos dice que se va a quitar aquí, pero realmente sigue estando en el repositorio, y vamos a añadir nuestro conversor de unidades. Solo tenemos que mantener pulsado y arrastramos a nuestra barra de tareas. Ya la tenemos ahí. Una vez hemos configurado nuestra barra de aplicaciones de multiventana o para lanzamiento rápido, solo tenemos que pulsar sobre ella para lanzarla. En este caso, bueno, no vamos a lanzar Chrome porque realmente no es una ventana flotante, pero bueno, pues tenemos nuestro conversor de unidades, o si tenemos un navegador web, que es que este sí se abre en ventana. Como estáis viendo ahora mismo, pues tenemos aquí el navegador. Nos permite moverlo por las diferentes zonas de la ventana, de la pantalla. Podemos redimensionarlo, como estáis viendo. Y bueno, pues se comporta como cualquier otro navegador. Bueno, en principio aquí nos tiene un poquito la pantalla aquí. ¿Lo estáis viendo? Lo tenemos y funciona bastante rápido. Podemos reducirlo, como estáis viendo. Podremos cambiarlo, tenemos el botón de atrás, podemos escribir nuestras URLs. O bueno, pues si queremos, cerraríamos la ventana. En el caso de querer lanzar otro, bueno, pues volvemos a abrir el menú de histórico de aplicaciones y seleccionaremos el que quisiéramos. Por ejemplo, el conversor de medidas. Pero también podríamos tener varias aplicaciones en ventana. Tenemos ahí el conversor, si volvemos a pulsar, podríamos lanzar nuestro navegador. Y lo tenemos aquí, ¿veis? Tenemos por un lado nuestro navegador y en la parte trasera tenemos nuestro conversor de medidas. Lo podemos mover y ya está. En principio, bueno, pues las aplicaciones que vienen por defecto no son muchas, pero bueno, al final podemos ir cogiendo alguna más de Google Play y nos podrán ir dando cierta utilidad. Es un comienzo y la verdad que es bastante interesante. Bueno, aunque ya hemos hecho un repaso de las características a nivel de prestaciones del Xperia Z2, seguro que más de uno os está preguntando qué tal responde el dispositivo a nivel de benchmark. Bueno, pues hemos hecho nuestra pequeña prueba con Antutu, que bueno, ya habréis visto también en algunos otros sitios, pero bueno, pues la queremos enseñar también el resultado para que veáis qué tal ha ido. En este caso, bueno, pues nosotros hemos ejecutado nuestro test, no lo vamos a poner entero para que no os aburráis, pero bueno, vamos a mostrar el resultado y como veréis, pues bueno, más o menos está a la par que todos los dispositivos actuales, tanto S5 incluso, G2, el HTC One M8,
bueno, más o menos a la par. Siempre influye mucho también las aplicaciones que tengamos instaladas y corriendo en segundo plano. Hay veces que un test te da 33, otra vez te da 32, pero no, para que os hagáis una idea, más o menos están todos los dispositivos actuales tope de gama que tenemos ahora mismo, pues están en torno a los 32, 33, 34, alguno da 35, pero bueno, para que os hagáis una idea. En este caso, nuestro Z2 nos ha dado 33.373. A nivel de prestaciones, no tenemos ningún juego instalado para enseñaros, porque la verdad estuvimos haciendo pruebas con Real Racing 3 y con Model Combat 4, y bueno, pues la verdad es que funcionan de manera impecable. Lo que pasa es que luego para hacer otras pruebas acabamos desinstalándonos y se nos olvidó volverlos a instalar a la hora de hacer la review, y bueno, pues como al final ya los juegos de hoy en día empiezan a ocupar gigas, pues no lo hemos instalado. Pero bueno, deciros que funciona perfectamente y que no vais a tener ningún problema en ejecutar juegos actuales y en el futuro. Vamos a pasar a analizar uno de los puntos fuertes del Xperia Z2, que como os podéis imaginar es su cámara de 20 megapíxeles. Pero bueno, antes de pasar a ello, que no se nos olvide, también os queríamos comentar algunos detalles de la pantalla IPS del Xperia Z2. Ha pasado al tipo de LCD que tenía antiguamente, han pasado a utilizar pantalla IPS, con lo cual ha mejorado mucho. En cuanto a brillo, pues la verdad es que funciona bastante bien en cualquier condición de luz. Quizás cuando tenemos el sol encima, pues bueno, sufre un poquitín más, pero se ve perfectamente, o sea, no os preocupéis porque se va a ver perfectamente. Otra de las cosas que ha mejorado mucho es, bueno, obviamente a través de su motor gráfico y de su sistema Triluminous, que consiguen que tengamos una gama de colores mucho más rica. Para que os hagáis una idea, es algo similar, bueno, pues la Super AMOLED de la competencia. Pues en este caso Sony pues tiene el sistema Triluminous. A nivel del ángulo de visión, pues como estáis viendo ahora mismo, se ve casi totalmente cuando tenemos el smartphone de manera horizontal por todos los ángulos. O sea, no ocurre como en otros modelos de otros smartphones o tablets que mirando por alguno de los ángulos pues no se ve, se oscurece y no se ve. En este caso, como estáis viendo ahora mismo, en el Xperia Z2, lo miremos por donde lo miremos, se ve bastante bien. Además, si os fijáis, parece que el LCD está casi a ras de lo que es el panel, o sea, no notáis como una sensación de profundidad. Como estáis viendo, se ve en casi todos los ángulos. Obviamente, el frontal pues es con el que mejor se ve. También, comentaros una cosa. Está protegido contra arañazos y bueno, golpes no tanto, porque obviamente le damos un golpe al final se acaba rompiendo, pero bueno, está protegido contra arañazos. No utiliza el sistema de Corning, el Gorilla Glass. En este caso utiliza otra protección muy similar que se llama Dragon Trail, sería la competencia del Gorilla Glass de Corning, pero bueno, es muy similar. Va protegido tanto en el frontal, que obviamente, como con la parte trasera, que como es de cristal, pues también tiene que estar protegida contra arañazos y golpes. Y nada más, ahora ya sí vamos a pasar a lo que es el análisis de la cámara, que es una de las partes que más nos interesa. Si estamos ante uno de los teléfonos que presumen de tener una de las cámaras o la cámara más potente del mercado en cuanto a smartphone, pues obviamente no podemos irnos sin hacerle una pequeña prueba. En este caso, bueno, pues como sabemos que con este botón podemos lanzar nuestra aplicación de cámara, pues os lo vamos a enseñar. Mantenemos apretado, el teléfono emite una pequeña vibración y como veis pues ya tenemos aquí nuestra cámara funcionando. La verdad es que es bastante sencilla, algunos dirán que en exceso y le encontrarán algunas funciones avanzadas de uso, pero no, para la utilidad que le damos en la mayoría de los casos funciona bastante bien. Trabaja en función de modos de disparo. En este caso el que estoy viendo ahora mismo es el modo automático plus, con lo que realmente lo único que tenemos que hacer es apuntar y disparar. Ella se encarga de hacer todos los cálculos de luz, activar HDR si hace falta, bueno, todo lo que haga falta, ella va a hacer el cálculo en función de una serie de parámetros. La pega de esto, bueno, pues que aunque tenemos una cámara con una capacidad de hasta 20,7 megapíxeles de disparo, bueno, pues en este modo al final la imagen que vamos a tener va a ser aproximadamente de unos 8 megapíxeles. Pero bueno, aparte de esto, luego pues siempre podemos activar nuestros modos personalizados. Si pulsamos en donde está, en la zona esta del modo automático, este icono que veis aquí, se nos ha salido, perdón, vamos a ver por qué se ha salido. Ahora tenemos aquí, pulsamos sobre el modo automático y se nos despliegan esta serie de widgets que estáis viendo y que son los diferentes modos de trabajo de la cámara. Tenemos un modo manual, tenemos el modo 4K para grabar, como imaginaréis, vídeo 4K. Por debajo, como veis, la imagen está en tiempo real.
Tenemos diferentes modos. Time Shift, que es el modo a cámara lenta. Este lo enseñaremos luego en las pruebas que hemos hecho en la piscina para comprobar sus capacidades acuáticas, y aparte hemos utilizado el modo Time Shift, que pensamos que era bastante espectacular. Vale, se nos ha ido de la aplicación otra vez. Vamos a ver, porque esta ha sido la primera vez que nos ha pasado. Vamos a ver, es el efecto demo. Pero bueno, encontraremos muchos modos. Estáis viendo aquí, tenemos diferentes modos: manual, vídeo 4K, Time Shift, fondo desenfocado, que nos permite hacer este efecto que ahora está muy de moda, con un objeto en primer plano y el fondo trasero desenfocado. El ARFX, que nos permite crear fondos animados, bueno, dinosaurios, gnomos, diferentes cosas en modo, digamos, realidad aumentada. Diferentes filtros, efectos creativos para Vine, para grabar directamente vídeos y subirlos a nuestra cuenta de Vine. El Time Shift Burst nos permite hacer una gran cantidad de fotografías en muy poco tiempo y luego seleccionar las que más nos interesen. Bueno, los modos panorámicos. El modo Live on YouTube es un modo que comentamos el otro día en nuestro blog y que nos permite directamente subir vídeos en YouTube en directo. O sea, podemos hacer pues una entrevista o estar en alguna exposición y directamente estar subiendo nuestro vídeo en directo a YouTube para que nos sigan nuestros fans o nuestros seguidores. Estos no son todos los modos. Como veis, aquí un botón más, y si le diéramos a más aplicaciones nos abriría otras tantas que podremos descargar, en este caso de Google Play. Aunque la estáis viendo aquí y aparecen, se ha conectado realmente a Google Play y está buscando aplicaciones que son compatibles con nuestra cámara. Como veis, hay unas cuantas más, algunas ya están instaladas, otras no. Y bueno, pues si pulsamos sobre ella nos abrirá nuestra ventana a Google Play y podremos descargarla y tenerla instalada en nuestro dispositivo. Cuando estamos en el modo manual, bueno, pues nos permitirá utilizar otras funciones. Vamos a activarlo aquí, ¡pum!, que ya lo tenemos aquí. Podremos utilizar diferentes funciones de disparo. Podemos variar ya la luminosidad, el ISO y demás parámetros. Aparte tenemos los modos creativos, que son estos que estáis viendo aquí, y que nos permite seleccionar modos predefinidos de disparo en función, pues, de la escena que vamos a utilizar. Corrección de contraste a contraluz, que es el conocido como HDR, bueno, pues retratos suavizados, paisajes nocturnos y demás. Todos estos los podremos seleccionar. Como ocurre con el modo automático plus, esto solo estará activo en el caso de que hagamos disparos con menos de 8 megapíxeles, ¿vale? Si trabajamos en resoluciones de 15 megapíxeles, que es en apaisado, o en el formato 4 tercios, si mal no recuerdo, que es la de 20 megapíxeles, no nos funcionará este modo, ¿vale? Estará de color gris y no podremos utilizarlo. Bueno, aparte luego podemos de manera rápida activar el flash si lo queremos, no queremos activarlo, y luego pues tenemos acceso a un menú también de más avanzado de configuración, que es donde podemos seleccionar, como veis aquí, la resolución de pantalla. Si ahora nosotros aquí seleccionásemos los 20 megapíxeles, 20,7, ya se nos ha puesto oscura o de manera gris esta zona. Significa que no la podríamos utilizar. Pero bueno, desde aquí activaríamos, bueno, pues desde el modo HDR en caso también de resoluciones más bajas, de 8 megapíxeles, el sistema de estabilización de imagen, que estáis viendo aquí, podemos cambiar más parámetros de nuestra cámara. En el caso de utilizar grabación de vídeo, pues sería algo muy similar. Tenemos modos de escena y podemos también cambiar parámetros de nuestra película. Pero bueno, esto es un modo rápido para que veáis este sistema. A nosotros uno de los que más nos ha gustado es el modo Time Shift o cámara lenta, que sería activándolo aquí. Ahora mismo vamos a hacer un disparo, pero bueno, no tenemos nada para que funcione. Pero la verdad es que es muy sencillo y da un resultado muy bueno. El sistema de funcionamiento es el siguiente. Nosotros grabamos nuestro vídeo, bueno, pues 4 o 5 segundos, alguien saltando, alguien corriendo, lo que queramos, un efecto que queramos capturar, una secuencia a cámara lenta. Una vez paramos nuestro vídeo, como veis, abre una línea de tiempo y veis esta banda azul. Esta banda azul es la parte que vamos a querer a cámara lenta. Podremos reducirla o podremos ampliarla, como estáis viendo. E incluso podremos añadir nuevas secciones del vídeo a cámara lenta. Nosotros podremos coger y tener aquí otra zona a cámara lenta. Una vez damos al play, bueno, pues como estáis viendo, estamos hablando. El sonido se sigue grabando, como estáis viendo. Soy a cámara lenta. Corriendo, lo que queramos, está bastante logrado. Pero bueno, como estáis viendo aquí no tenemos efectos de movimiento, entonces bueno, pues no ha quedado bien. Os invitamos a que veáis los vídeos que estarán enlazados en este mismo.
tanto en la piscina y alguno más que quizás tengamos preparado, para que veáis el funcionamiento de TimeShift, aparte de toda la parte acuática del Xperia Z2, que es una de las que más nos ha llamado la atención con esto del verano. Y bueno, tampoco queremos enrollarnos mucho porque al final son muchos minutos, os acabáis aburriendo y bueno, pues no queremos que dejéis de ver el vídeo tan pronto. Bueno, entonces hemos hecho un repaso a todas las partes estas que nos han parecido bastante interesantes del Xperia Z2 y que bueno, que salen un poquito más fuera de lo común de lo que suelen ser los análisis del resto de dispositivos. Bueno, pasamos a enseñaros toda la parte de pruebas bajo el agua del Xperia Z2, esperamos que os gusten. A nosotros nos ha encantado, hay que reconocer que ahora mismo con la proximidad de las fechas de verano, de irnos a la playa, a la piscina, os podemos asegurar que se le puede sacar muchísimo partido al tema de poder utilizar el teléfono. Recordaros que es resistente al agua, podemos sumergirlo hasta 1,5 metros de profundidad, ¿vale? Durante media hora. Esto no quiere decir que, bueno, pues lo podemos meter un poquito más profundo, incluso pueda resistir más tiempo debajo del agua. Son pruebas y son certificaciones. Entonces, bueno, pues si nos ceñimos a ellas, sabemos que esta se puede cumplir. ¿Qué vamos al mar? Pues bueno, no pasa nada si lo salpicamos, incluso si nos bañamos un momentito con él, si rápidamente una vez luego salimos del agua y lo enjuagamos rápidamente con agua dulce para evitar que el salitre le pueda afectar. Si a esto encima le añadimos funciones, por ejemplo, como las de realidad aumentada y una de las que más nos ha gustado a nosotros personalmente, el tema del TimeShift o cámara lenta, pues la verdad es que le podéis sacar muchísimo provecho con vuestros niños, con lo que queráis. Recordad que bueno, podéis iros a la ducha con el teléfono también, podéis estar escuchando música mientras ducháis, que se va a salpicar, que no le va a pasar nada. Podéis ir a la cocina, vuestros niños pueden jugar con él, yo que sé, en la bañera, lo podéis llevar a la playa, resistente a la arena, con lo cual, mientras obviamente no lo arañéis mucho, pero le puede caer arena, no le va a entrar arena, ni le va a afectar en su funcionamiento, le puede salpicar. Bueno, ya os digo que con el verano tan cerca, pues es bastante interesante. Y nada, os dejamos con estos vídeos y luego ya hacemos nuestra conclusión para este análisis del Xperia Z2. Bueno, ¿qué os han parecido los vídeos? Nosotros nos lo hemos pasado pipa en el momento que los hemos estado grabando, buceando y bueno, saltando. En este caso con una pequeña colaboración de mi hijo, que es el que ha estado haciendo un poco el cabra por ahí en la piscina mientras le grababa. Y nada, esperamos que os haya gustado bastante. A manera de conclusión, bueno, pues ¿qué os podemos contar? Más o menos ya os hemos explicado un poquito en detalle todas las funcionalidades y características del Xperia Z2. Nosotros durante este mes de uso, la verdad es que es un teléfono que nos ha encantado. Quizás puede ser un poquito más grande que modelos similares con pantalla. Se quejan, bueno, pues que en la parte inferior y superior, digamos esta zona de aquí que estáis viendo es un poco más grande de lo habitual, pero bueno, al final los sensores tienen que ir en alguna zona. Es un teléfono que no tiene ningún tipo de desnivel, es completamente plano, como estáis viendo. A mí muchas veces me recuerda al monolito de la película 2001. Y bueno, pues que alguna pega tenía que tener. En principio, a nivel de funcionalidades, a nosotros nos ha funcionado de maravilla. Responde bien, no hemos tenido efectos de lag y demás. Quizás a veces nos haga algún problema si hemos tenido mucho tiempo el teléfono en la mano, jugueteando con él, que ha estado caliente, la pantalla muy encendida. Hay veces que hemos hecho pruebas de vídeo en 4K y nos ha dado problemas de calentamiento, ¿vale? Pero bueno, probablemente eso incluso con algún parche de software, eso se solucione, pero también siempre teniendo en cuenta que hemos estado jugando con el teléfono, lo hemos tenido en la mano y ya estaba caliente de por sí y bueno, pues nos ha dado un problema
de calentamiento. Pero bueno, también le estamos exprimiendo demasiado con el tema del 4K y ya os digo que estaba ya bastante caliente. El nivel de autonomía, perfecto. Su batería de 3200 mAh nos aguanta todo el día. En mi caso, yo las pruebas que le hago, bueno, pues tengo sincronizadas siempre 6 cuentas de correo electrónico en Gmail, Twitter, Facebook. En Twitter son también varias cuentas, Facebook, Instagram, está subiendo fotos, están mirando, están navegando. Al final está tirando mucho de datos en segundo plano durante todo el día, aparte de todo el tiempo que estás con la pantalla activa. O sea que el uso es bastante duro. Y aún así me suele durar todo el día. Llego por la noche y muchas veces tengo un 15% de batería, un 10, un 15, incluso un 20. Para un uso normal os puedo asegurar que va a durar más de un día y probablemente casi 2 días. Si no estáis todo el día con la pantalla encendida, obviamente, si estáis todo el rato viendo vídeos y demás, pues sufrirá bastante más la batería. Pero lo que suele decir el uso estándar de cualquier usuario medio, os puedo asegurar que pasa el día de largo y probablemente os llegue a la mitad del día siguiente. Adicionalmente, Sony es conocido por sus modos estamina, nos permite ciertos parámetros de ahorro de energía. En este caso, bueno, pues podremos limitar la utilización de ciertas aplicaciones y demás. Eso ya es jugar con ello. Yo no utilizo estos modos, siempre el teléfono está corriendo a toda pastilla. La pantalla, ya lo he comentado antes, es un panel IPS con resolución Full HD y que la verdad es que funciona a las mil maravillas. Los colores son muy reales, no os he puesto así ahora mismo ninguno de la galería, pero bueno, la verdad es que tiene bastantes. Vamos a ver si podemos así poner alguno. Por ejemplo, si tengo por aquí alguno a mano de los que vienen por defecto, por ejemplo, estos son los que vienen con el teléfono. Así para que lo veáis a primera vista. Y como veis, vamos a ver, aquí los tenemos, colores muy reales, como estáis viendo, así. La verdad es que se ven muy bien. Obviamente la resolución, pues Full HD, como estáis viendo, de maravilla. Y demás, la verdad es que se comporta muy bien. A nivel de luminosidad, pues la verdad es que también es bastante fuerte. Cuando tenemos el sol encima, bueno, pues puede ser que quizás sufra un poco más la pantalla, pero no es nada que le podamos achacar como punto negativo. ¿Qué más comentaros? Bueno, pues a nivel de almacenamiento, nos lo hemos dicho, son 16 GB, pero bueno, como antes hemos comentado, pues posee ranura para tarjeta microSD, con lo cual, bueno, pues cuando queramos lo podremos ampliar. El acabado, pues la verdad es que le da un toque muy elegante, toda la parte del aluminio del marco central y luego la carcasa trasera en cristal, y bueno, pues la verdad es que le da un toque bastante elegante. El sistema de diseño que Sony ha denominado Omnibalance, que hace que el smartphone sea igual por todos los lados, y de hecho el peso está muy equilibrado, o sea, más o menos si tiende a pesar lo mismo tanto por un lado como por otro. Si lo colocáis en una zona, como estáis viendo, una especie de báscula ahora mismo, no se movería, o sea, está muy equilibrado para que no nos cueste llevarlo más de un sitio que de otro. Si el teléfono se nota que pesa igual y es muy manejable. El tacto, bueno, pues lo que os hemos comentado, la sensación de resistencia de su cuerpo hecho en una sola pieza de aluminio, que ya os hemos hablado de él, pues bueno, pues la verdad es que le confiere también un toque de resistencia bastante interesante. Y la verdad es que poco más que comentaros. Personalmente es un smartphone que he llevado usando durante un mes. Estoy súper encantado con él. Yo os puedo asegurar que lo voy a seguir usando por lo menos otro mes o 2 meses. En el verano se van a ir conmigo a la playa y a la piscina todos los días, porque no va a tener ningún problema de que le pase algo. Y nada más, esperemos que este análisis un poco más particular de lo normal os haya gustado. Como siempre, si queréis, pues le das al botón me gusta, y si os animáis a suscribiros a nuestro canal, pues encantado de que lo hagáis. Un saludo y hasta el próximo día.